Muy bien, empecemos la clase, muchachos. Miren, ya hemos tocado un poco de la unidad 4 porque para haber empezado el proyecto yo creí importante ya hablar de auditoría. Lo vamos a retomar el tema de la auditoría, pero vamos a tratar de cerrar la unidad 3 de certificación con estas partes del aprendizaje. Son las últimas dos partes del aprendizaje que viene marcado en la carta descriptiva, que es la reafirmación de la concepción sistémica de la organización. O sea, después del aprendizaje de qué eran los sistemas y de las normas y de que vamos a adaptar todo esto a una organización, bueno, hay que reafirmar la parte de conceptos y sobre todo lo vamos a reafirmar también en la parte de la reducción importante de la estructura. O sea, esto nos lleva al sistema y sobre todo los costos. Vamos a hablar de costos en esa parte final. Entonces, son dos partes que quiero retocar, ¿no? Retomar en esta clase de hoy. Entonces, como les decía ahorita, pues va a ser un poco algo de charla, bastante repaso de temas que incluso debió estudiarse, sobre todo, por ejemplo, la parte de costos, debió estudiarse en una materia que se llama Administración de la Calidad, que la llevan en tercer semestre, porque viene dentro de una unidad, ¿no? Viene más grande, aquí nada más es un subtema de aprendizaje al final. Allá yo recuerdo que está dentro del uno de los temas de la unidad. Bueno, nada, es un repaso, como les digo, entonces, para reafirmar la concepción de cómo vemos a una organización a través de esa forma sistemática. Y vamos a ver entonces, dentro de la concepción, dónde proviene esa concepción de sistémica que forma un sistema, o sea, el que se involucre a todos y el que las cosas, los departamentos, las personas, todos estén involucrados e interconectados, interligados entre sí y nos lleve al bien, a la producción, a la efectividad, a el éxito de la organización en conjunto, o sea, todo. Y bueno, como ya les decía, pues también vamos a explorar un poquito sobre los costos y cómo realmente pensaríamos que podemos hablar de una reducción de costos. Entonces, bueno, vamos iniciando la primera parte, que es esa de reafirmación de la concepción sistémica. Y si ustedes observan lo que está en estas imágenes, ¿qué vemos en sí? Y fíjense bien, una de las imágenes que escogí para la temática, para esta portadilla de este subtema, que es ahí la de en medio, en la parte inferior. Esa imagen, si logran ustedes observar, ahí se está viendo un organigrama. Véanlo por aquí, este de aquí, ¿sí? Y si ven de dónde proviene, proviene entonces de el enlace de cada una de las áreas y cómo se va desprendiendo y formando esa jerarquía, ¿sí? De la alta dirección, gerencias, jefaturas, supervisiones, etcétera, ¿sí? Los niveles nos van marcando las diferentes responsabilidades que posee cada uno de ellos dentro o al interior de la organización, ¿sí? Y si se fijan, aquí estaba el otro diagrama donde se logra ver cómo están las interacciones entre cada uno de ellos. Otra de las, u otras de las imágenes, esas que ven en la parte superior, las imágenes que escogimos son para que ustedes pudieran observar esta concepción sistémica que nos lleva a que depende una parte de otra y sin esa parte no funciona. Es como ver a un órgano tan importante de un sistema cardiovascular o de un ser humano, que es el corazón, que
Por ejemplo, si, como lo digo, el sistema cardiovascular, o sea, el corazón forma una parte del sistema, pero no es el todo. ¿Qué lo conforma por completo? Pues existe el corazón, pero tiene que estar unido a los pulmones y luego para que trabaje para que trabaje bien, y luego estar unido a su vez con todas las arterias y venas, ¿sí? Y forman parte, de hecho, de 2 subsistemas del ser humano, ¿sí? Uno que es el sistema respiratorio y, pues, este otro que es el sistema cardiovascular, ¿sí? Y insisto, o sea, como cada parte del sistema tiene que interactuar con la otra. Si falla una de esas partes del sistema, automáticamente el sistema tiene falla y pudiera colapsar el sistema. Por eso escogimos el ejemplo de un corazón. Ahorita hacemos la homologación hacia una organización, una empresa. ¿Qué pasa si no funciona bien uno de los ventrículos del corazón? Falla. ¿Qué pasa si no funciona bien una de las válvulas, que son cachitos, pedacitos del sistema? No funciona. Deja de funcionar el sistema y por ende son parte de un subsistema que es todo, el sistema completo pues, es el ser humano. Y si deja de funcionar este subsistema, se acabó el resto. Entonces, así es como es la concepción de ver o de tener este razonamiento sistémico para observar cómo cada pedazo, cada pedacito de un proceso, de cada área, va a repercutir lo que sea que ahí se haga en el resto del sistema. Por lo tanto, a todos nos interesa o nos debería interesar lo que suceda. Y si hay cambios en un área, en un pedazo del sistema, eso repercutirá en el resto del sistema. Si observáramos las otras 2 imágenes que les incluimos, pueden observar, bueno, en la última de la derecha arriba, pueden observar incluso esa interacción entre 2 subsistemas, la parte pulmonar que pertenece al sistema respiratorio y la parte del corazón, que ahí están, ¿no? Que, como les decía, pues son 2 subsistemas que se requieren el uno al otro y para darle la vida al resto. Y si vemos la parte de la segunda imagen, tratando de que entendiéramos cómo todo está interconectado, por eso escogimos utilizarla. Em, Pensando en las redes neuronales, que todo lleva a esas interconexiones hacia el resto de un sistema como es el de un ser humano, pues que así podamos realmente entender a una organización. Por eso es que es tan importante que de fondo esté bien planteado el organigrama de la organización, insisto, voy de nueva cuenta con eso, que tiene que ser la representación de las responsabilidades de cada área que tenga el sistema, que ya sabemos y entendimos que el sistema lo vamos a trabajar por proceso. Entonces, esa debe de ser la representación. ¿Y por qué las otras 2 imágenes con las personas? Porque una organización nada más con sus procesos, pero sin que nadie los opere, no funciona. Entonces, tenemos gestión estratégica que nos genera planeaciones y hay gestión operativa, o sea, la parte donde ya operan todo eso que planeamos, aquello que está escrito en los procedimientos, todo eso, ¿quién los opera? Bueno, pues ahí es donde entran todo el personal. Entonces, todos juegan un papel importante. Si nos vamos a la definición de qué es una concepción sistémica, nos lleva a pensamiento sistémico y eso nos habla de una integración, ¿sí? De cualquier situación o bien lo que nos lleva pues a una empresa y es la estructura que nos define un sistema, o sea, una integración de las situaciones que tengamos en cualquier organización nos va a llevar a definir el sistema y además
que nos da una capacidad de aprender, de desarrollar, o sea, el tener una concepción sistémica me lleva a desarrollar constantemente y que esto me mantenga sostenible, o sea, que la organización no se pierda en el camino, que no fallezca, que continúe, que se mantenga a flote. Los cambios que ha llevado el mundo a través de los años nos han llevado a adaptar estos conceptos sistémicos, o sea, esto nos llevó a hacer la evolución hacia los sistemas de gestión. La verdad es que para resolver esto de cómo integrar el pensamiento sistémico a una empresa, la mejor forma de hacerlo es lo que ya hemos estudiado hasta el día de hoy, el adaptar sistemas de gestión y sobre todo el adaptar los sistemas de gestión integral. Bueno, ese fue el concepto. Eso nos llevó a pensar que es un sistema, o sea, todo organismo o conjunto de partes con un número de subsistemas o componentes en interacción. Esto conforma entonces las entidades del sistema que con otros componentes se combina, separa o compara las causas para producir sus efectos. Sí, podemos decir que hay un sistema siempre y cuando todas las partes estén interrelacionadas, o sea, que exista, que permita el flujo de materia, energía, incluso de información, ¿sí? Todo tiene que ser en vista de llegar a el fin común. Para allá vamos. Entonces, tener un enfoque sistémico nos ve el entorno, las estructuras, valores, comportamiento de una organización empresarial o social y nos lleva a tener incluso una visión de lo que queremos lograr y teniendo presente, fíjense bien, los procesos, recursos y personas que componen. ¿Y esto a qué les suena? Debió sonarles a aquello que nosotros le llamamos, en cuestión de calidad, es lo que nos lleva ese enfoque a hablar de el TQM, el Total Quality Management, o lo que le llamamos como gestión de la calidad total. Este enfoque entonces es el que nos lleva a pensar en que todo es un conjunto y las partes de ese conjunto interaccionan entre sí. O sea, es la estructura e interrelación de los componentes de un sistema. Ese pensamiento sistémico nos lleva a diseñar entonces lo que para nosotros sería en el caso de el, el enfoque de los sistemas de gestión, nos lleva a tener esa percepción, pues, de ver todo como los sistemas de gestión y en nuestro caso que hemos estudiado no únicamente los de calidad, sino calidad ambiental, seguridad e integrarlos, pero no nos hemos limitado a eso. ¿Se acuerdan que hablamos de inocuidad, hablamos de automóviles, hablamos de la parte del manejo de la gestión de la electricidad o energía? Hablamos de la responsabilidad social, todo eso nos llevará a tener verdaderamente ese enfoque sistémico. ¿Tiene sus ventajas el trabajar en base a un enfoque sistémico? Por supuesto que sí. Nos mantiene una estabilidad, ¿sí? Es recomendable que los sistemas cambien de una forma rápida y drástica. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, el enfoque que nosotros hemos estudiado, el de dar sistemas de gestión, nos lleva a dar una apertura a trabajar mediante un ciclo, el ciclo popular que trabajamos nosotros, que es eh, ponerlo de nueva cuenta, porque traté de dibujar muy delgadito, que es el ciclo de Deming, ¿sí? El ciclo de Deming, donde estudiábamos el planear, hacer, verificar, actuar. Que esto nos lleva ese ciclo que además
parte de lo que van a seguir ustedes aprendiendo dentro de su formación como ingenieros industriales es el de hablar situaciones como Lean Manufacturing. Y se estudia como herramienta de manufactura de esbelta la mejora continua y viceversa, porque dentro de los sistemas de gestión uno estudia la mejora continua y para llevar a cabo la mejora continua existen las herramientas de Lean Manufacturing. Dentro de ellas, pues existen diversas herramientas que sí, ya las habremos mencionado en alguna ocasión antes. Las estudiaron también en las asignaturas de administración de la calidad y control de calidad. Sobre todo se enfocaron mucho en la materia de control de calidad, donde estudiaron ustedes que el diagrama de Chikawa, los 5 porqués, el diagrama de Pareto, los histogramas que los vienen estudiando desde que vieron probabilidad y estadística, y también son herramientas que se siguen usando en estudio, perdón, bueno, sí, un poquito en estudio del trabajo, pero no tanto, se enfoca mucho en las materias que les da la maestra Jazmín, por ejemplo, em, que van directas a la producción, porque son herramientas que nos ayudan a llevar una mejora, a lo que iba, pues, a llevar una mejora continua. ¿Sí? Y es el enfoque real, aquí nos menciona el que mantengamos, el que podamos mantener nosotros ese cambio de forma rápida y la estabilidad realmente de un sistema no es tan sencillo porque se requiere esfuerzos y se requiere que las partes del sistema estén dentro de esos mismos cambios y acepten. Y si nos enfrentamos a situaciones donde el propio personal ejerce una barrera en establecer estos cambios, pero si nosotros establecemos un sistema, no solamente un sistema, sino un sistema de gestión donde constantemente se da seguimiento a esa famosa mejora continua, se nos acaba el problema. Y el famoso enfoque sistemático o sistémico que estamos viendo en este momento, pues se logra. Una parte esencial de el enfoque sistémico es hablar de la retroalimentación, o sea, el feedback. Y cabe mencionar que dentro de las normas ISO, que hablamos de certificación, porque esta es una unidad que habla de certificación, entonces cabe muy bien el mencionar esto, que está en varias partes, pero hay números específicos en la norma donde dice que hay que obtener información de las partes interesadas, pero sobre todo de la parte del cliente al que se les está dando la salida final, pues, de todos los procesos y realmente del sistema. Y las entradas iniciales al sistema son aquello que nos pide, aquello que nos dice, las necesidades del cliente. Y no solamente estoy hablando de calidad, también hablo de las necesidades del cliente en seguridad y salud del trabajador. Y también las necesidades aquí del cliente, pero en cuestión del medio ambiente. Porque sí, todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, la retroalimentación es muy importante por la sinergia entre las partes. O sea, el tener un enfoque sistémico nos permite que esa interacción constante se dé. Y por eso es que se utiliza esta palabra de sinergia, porque es, digamos, lo puedo llamar así como una parte de la energía necesaria, se da por todas las partes, no es una parte de la energía, es toda la energía, se da por el conjunto de partes que están interactuando entre sí. ¿Sí? La clave para comprender los procesos de retroalimentación es entender que bajo las apariencias siempre existe un sistema independiente que se desarrolla según sus propias leyes y cada subsistema necesitará de esa retroalimentación, de ese feedback. Ahí les escogimos también marcárselos en color que
Esto se refiere a la reacción del sistema consistiendo en información que se regenera en forma de estímulo, lo cual da una respuesta, cerrando el llamado bucle de retroalimentación, que esto incluye, me voy otra vez al ciclo de Deming, planear, hacer, verificar, actuar. Para actuar, necesitamos actuar con esa retroalimentación que no solamente proviene de nuestros clientes externos, sino también internos y de cada uno de los subprocesos de las operaciones. Cada uno de ellos me está dando información y cada vez que que le doy vuelta al ciclo de Deming, que estoy actuando de nueva cuenta, pues estoy utilizando información que fue eh, retroalimentada de cada una de las partes. A eso se refiere con el cierre del bucle de retroalimentación, que es un vínculo de dos direcciones, con lo que el pensamiento en función de la realimentación se convierte en un pensamiento en círculos, continuo. De manera que sin la existencia de la realimentación no habría sistemas. Entonces, sí es parte de, y además, les digo, afortunadamente viene considerado en las normas ISO. Por lo tanto, nos aseguramos de que exista retroalimentación. Parte de la retroalimentación, a mí me gustaría ya, también llamarla a esa información que nos permite tener trazabilidad, que es otro punto de la norma, que nos permite dar seguimiento y no solo seguimiento, esa trazabilidad de información me permite retroalimentar a cada uno de los procesos de mis sistemas. Podemos hablar de esos bucles de retroalimentación como de refuerzo y como de compensación. Son, digamos, dos clases que las dos van a existir. Uno es por la recompensa y repetición de la acción, el otro es precisamente al ejercer como que un poquito de resistencia a que se dé una retroalimentación. De todas formas, esa resistencia amortigua el efecto y se ve más claro en base a datos y se utiliza esa información, como les digo, en base a datos, se toman decisiones ya fundamentadas precisamente porque existe la retroalimentación. Ahí les dejo la información, ustedes pueden leerla con más paciencia, también aquí van a aparecerles las referencias de acuerdo a cómo voy usando la información. Recordando también un sistema puede tener características como tamaño, propiedades, se puede descomponer y pierde sus propiedades. Funciona como una red elástica, lo que hablaba ahorita que les decía, bueno, es como poner una red neuronal precisamente de esa forma y que puede haber un efecto mariposa. ¿A qué se refiere cada uno? El tamaño tiene que ver precisamente con qué hace, cuál es el contexto de la organización y de ahí se refleja los procesos o los subsistemas que deberían existir. Tiene propiedades emergentes que son de cada una de las partes, o sea, es lo distintivo, lo que distingue a cada uno de sus procesos y subprocesos todavía, ¿no? Que serían las operaciones de cada uno de los procesos. Y si descompusiéramos el sistema, si lo partiéramos, entonces ya no tiene sentido. Por eso es donde entra esa característica. No debe descomponerse y todo sistema forma una red. Se mantiene en la nueva posición mientras ejerza presión sobre ella. Si se tira de un lado, los otros soportan, dan esa parte elástica para que pueda cubrir el sistema. Y si hay una modificación, por pequeñita que sea en cualquier parte del sistema, eso va a afectar a todas y cada una de las partes, porque recuerden que todos deben estar en comunicación y en unión entre sí. Por eso forma esa característica y es lo que se le conoce como efecto mariposa. Hay teorías que hablan sobre el efecto mariposa en cuestiones filosóficas, ¿no? También y del tiempo y demás, pero bueno, aquí es una adaptación a hablar de los sistemas dentro de una organización. Entonces, si hablamos de la organización en sí y cómo nos sirve esto como estrategia, pues como este enfoque o pensamiento sistémico nos lleva a, digamos, tres situaciones. ¿A qué
se defina, que se encuentre bien el contexto de la organización y que esté comunicado, que todo el mundo lo entienda. Y eso lo vemos, insisto, en cada uno de los sistemas de gestión, si los observáramos por separado. Calidad es el punto 4.1 de la norma. En ambiental es el punto 4.1 de la norma y en seguridad y salud en el trabajo es el punto 4.1 de la norma, el contexto. Entonces, nos aseguramos que podemos tener un enfoque sistémico a través de tener un sistema de gestión integral. Si quiero nada más un sistema de gestión de calidad, también tengo el enfoque sistémico, ¿sale? Porque tengo el enfoque de procesos. Si solamente tengo el sistema de gestión ambiental, también tengo un enfoque sistémico. Y si tengo únicamente un sistema de seguridad y salud en el trabajo, también tengo el enfoque sistémico, porque trabajan en base a estas normatividades ISO, en base a sistema de proceso. En segundo lugar, se sabe a dónde queremos ir, se tiene una visión de futuro, se tiene bien planteado las metas, objetivos, se van midiendo esos objetivos para ir viendo esa consecución de los logros. Y en tercer lugar, pues se define cómo llegar a dónde se quiere ir. Entonces, otra vez, vas pasando este enfoque a través de los sistemas de gestión, es donde ponemos, sí, está definido a través de esos objetivos y esos objetivos los bajamos a través de cada una de las operaciones, cómo las hacemos a través de los procedimientos. O sea, la bajamos hasta la parte operativa, está bien definido, lo sabemos como operadores del sistema, como trabajadores, como gerentes, como quien sea cual sea que es nuestra función dentro del sistema en la organización. Nosotros llevamos esto a cabo porque existe un sistema, porque el enfoque es ese, ¿sí? Entonces, el enfoque sistémico y estratégico nos lleva a comprender la funcionalidad de la totalidad y de cada una de las partes relacionadas del sistema y, por supuesto, los efectos que producen a todos los plazos, corto, mediano y largo plazo. Esto nos permite encontrar los puntos de apalancamiento de cada sistema, o sea, dónde se puede apoyar cada sistema o cada subsistema entre sí y ver su propia evolución. Insisto, esto lo llevamos con la mejora continua. ¿Y cómo lo hacemos en un sistema de gestión i- integral o bien separado de cada uno de ellos? Tenemos un plan de mejora, realizamos un plan de mejora, lo ponemos a trabajar ese plan de mejora. Este pensamiento sistémico se apoya en la participación de todos. Por eso escogí esa, aunque está medio borrosita, ¿no? Esa fotografía, pero donde pueden ver es una imagen de una maquila, camisetas, y donde pueden ver que todos están trabajando en un orden, para que se dé ese trabajo en un orden y se pueda llegar a la meta de cada uno de ellos que pertenecen a una operación de parte de producción, que a su vez pertenece al sistema completo. Tienen que participar todos en la organización. Todos deben de ser capaces de tener propuesta de soluciones. Todos los niveles. Pero insisto, dentro de los sistemas de gestión, nosotros vemos que la presencia del personal es muy importante que estén en esto, en esta idea, desde la parte inicial del organigrama, o sea, la alta dirección, de ahí para abajo. Todos tienen que interesarse y participar. Este es el modelo de trabajo de nuestra era. Así ha evolucionado y ya no es bueno que trabajemos de la forma antigua. Por eso, miren, por eso que el proyecto que están haciendo en este momento no es aislado. Y si se les pedía por facilidad, lo voy a poner entre comillas, que fuese un negocio, un establecimiento, que ustedes tuvieran relación con él. Pongo entre comillas una facilidad porque podíamos obtener información del lugar. Pero a su vez la idea es que hagamos el cambio y que lo dejen establecido, que dejen influenciado al lugar con el que están ustedes trabajando.
porque es muy fácil hacer nada más una tarea. Lo complejo es que hagamos que funcione. Pero si hacemos las cosas con esa intención de plantear bien sus procesos, que ya los tienen planteados, de empezar a desarrollar bien la parte estratégica, que ya desarrollaron un poco, donde es su misión y visión, que vemos también sus procesos y con ellos sus procedimientos, los dejamos establecidos y por ende, si hemos establecido un formato de sistema en base a procesos, la organización con la que ustedes están trabajando en sus proyectos debe mejorar y debe avanzar, ¿sí? Entonces, la idea es que tengan una visión integral. Entonces, por lo tanto, hablando de este enfoque sistémico, nos lleva el pensamiento sistémico al enfoque sistémico, o sea, a la generación de sistemas para trabajar en una organización. Y esto nos lleva, como ya se los he venido platicando durante todas las diapositivas, a instituir, implementar sistemas de gestión. En este caso estaría hablando, y es la imagen que les muestro, de un sistema de gestión integral. Y aquí vemos calidad, medio ambiente, seguridad, responsabilidad social e inocuidad. En este caso es como un ejemplo, el azul, que puede ser sustituido por cualquier otro dependiendo del rubro de la organización. O sea, si la organización no tiene que ver con alimentos, pues ¿para qué nos vamos a certificar en inocuidad? No tendría razón de ser. El camino entonces para lograr el propósito es ver a la organización empresarial como una totalidad o como un sistema que posee a su vez diversos subsistemas que interactúan entre sí y con el medio ambiente al que pertenece. Esa es la idea de llevarnos a trabajar al final de cuentas. Entonces, observar el sistema empresarial, podemos ver, y si ustedes observan con mucho cuidado aquí, es como nosotros tenemos divididos con ese enfoque sistémico al utilizar las normas de los sistemas de gestión propuestas por ISO. Tenemos entonces los procesos operativos, estratégicos y la parte, digamos, principal o primordial que abarca entonces el tipo de los sistemas empresarial. Aquí está definido como de dirección, de comportamiento, estratégico y operativo. Pero todo ese enfoque lo vemos en los sistemas de gestión a través de normas ISO. Sí, por eso es que era importante hablar de esto, digamos, repasar esta información para que nos termine de quedar claro la importancia de la certificación. Sale. Ahí lo pueden leer con más calma. En realidad, esto y lo anterior viene de un artículo más extenso que está publicado ahí en Actualidad de Empresa. Lo pueden buscar, ahí está la liga. Bueno, vamos a pasar a la otra parte que nos gustaría platicar el día de hoy, que es reducción importante de la estructura y costos. Una, la reducción de la estructura se lleva a cabo realmente por esa mejora continua. Y de inicio se genera una estructura que nos funcione, que es, insisto, a través de procesos. Y vamos reformando esa estructura. Entonces, ¿cómo se va a dar? A través de que fundamentemos un sistema, pero un sistema de gestión. ¿Sale? Y esto me lleva a la parte de costos. Realmente lo voy a enfocar en los costos. Ustedes estarán observando ahorita el iceberg de los costos de la calidad. Los muestro separados, calidad, medio ambiente y seguridad. Decidí incluir los tres para que los repasáramos. Este iceberg de los costos de la calidad, ese que ven a la derecha, viene en el libro de Donna Summers de Administración de la Calidad. Es uno de los libros recomendados en esta clase, ahí viene la bibliografía. Viene un pequeño resumen en el iceberg que lo ven ustedes a la izquierda, pero nada más nos dice devoluciones, productividad, metas, costos, resultados, reclamos.
viene más explicado acá, ¿no? A la derecha. Que lo que estamos viendo, un iceberg, no sé si les está sonando un iceberg, es aquel que vemos nada más un poquito de hielo que sobresale del agua, ¿verdad? Pero tiene una raíz mucho más grande. Entonces, la realidad de los costos de la calidad es que veamos esto. Lo que alcanzamos a ver es cosas como costos de garantía, sobrantes, fabricación, errores, rechazos en la inspección, entre otros, pero eso es la punta del iceberg. Realmente lo fuerte está, si nos vamos al fondo, costo de pruebas, pérdida de confianza, pérdida de ventas, clientes, perder clientes, costos de envío, productos defectuosos, costos tardíos, clientes insatisfechos, etcétera. Entonces, ¿qué realmente representa esto? Bueno, una estructura en base a sistemas de gestión y en este punto de la calidad tiene que tomar en cuenta los costos y con esto podemos observar qué pasa con ellos. Por ejemplo, si solamente analizáramos el costo por defectos, vean si se incrementa el costo por defectos y vean al ser localizado, ¿qué va pasando con esto? Ahí aparecen los costos de prevención, costo encontrado durante la fase de diseño, defecto al principio de fabricación, defecto en la inspección final, defecto por el envío, que pudiera ser con el empaque y el transporte, defecto en la instalación, costos por reparación a domicilio, localización del defecto por el cliente, costos de responsabilidad legal. Todo eso nos lleva los costos de defecto y además si comparáramos la parte de calidad contra utilidad, o sea, si contrastamos, vean lo que pasa. Realmente tenemos una situación aquí, los costos indirectos son muy altos, son muy elevados. Estos costos que estamos viendo a la izquierda, que son generados por defectos, tiene que ver con esos costos indirectos. Estaban fuera del plan porque no se consideraron, pero allá voy. Un sistema de gestión de calidad en base a ISO 9001 nos lleva a hacer planteamiento de enfoque en riesgos, evaluación de riesgos. Y eso nos lleva a considerar estos problemas con los costos. Si tenemos un sistema de gestión de calidad en base a ISO 9001, podremos tener esta reducción de costos, ¿sí? Y podremos ir avanzando de una forma en que la utilidad, aquí véanlo, el problemita aquí, la utilidad es muy pequeña, ¿sí? Pero en que empiece a avanzar en base a que empecemos a reducir los otros costos, ¿sí? Si nosotros viéramos las categorías de los costos, están los costos de prevención, que son caros, suelen ser de los más caros, pero, como les digo, nos lleva el análisis de riesgos a hacer toda esta prevención, planificamos calidad, investigamos mercado, hacemos revisiones de diseño, todo eso me va a permitir que costos por defectos que tengo ahí internos y externos se me reduzcan o se acaben. Costos de evaluación también resultan ser caros porque me llevan inspecciones, pruebas, auditorías, evaluaciones de producto, pero, insisto, me lleva a evitar los otros, los costos por defectos, que son un montón más. Vean, internos, refabricación, desperdicio, reparación, revisión de fallas, cambio de diseño, acciones correctivas, compensación del tiempo perdido, replanteamiento de propuestas, almacenaje de partes adicionales, noticias de cambios en ingeniería. ¡Uf! Muchos. Y no he visto ni los externos, devolución de productos, acciones correctivas, costos de garantía, quejas del cliente, costos por responsabilidad legal, penalizaciones, reemplazo de partes, investigación de quejas. Cada uno tiene su definición y se pueden tomar un poquito más de tiempo para leerlos, para recordar un poco de cada uno de ellos. Luego tenemos también la otra categoría de costos intangibles.
porque no son tan fácil de encontrar, pero son costos indirectos y, por ejemplo, si tengo insatisfacción del cliente, puedo llegar hasta perder al cliente. Y eso es lo que debo de evitar, porque si pierdo los clientes, acaba y ya ni para qué tengo sistema, procesos, personal, para nada, ¿no? Se acabó nuestra empresa. Insatisfacción del cliente, imagen de la compañía, pérdida de ventas, pérdida de confianza del cliente, de tiempo del cliente, compensación de la insatisfacción del cliente. Y aquí seguimos invirtiendo. Pues no, no se vale, ¿no? Bueno, así también tengo los costos medioambientales que tienen que ver con los impactos que incurre la organización, la empresa, a la sociedad, o sea, los impactos que genera sobre el medio. Y si podemos valorarlos, ustedes ya saben, hubo una clase que se hablaba de esto, de la valoración y cuantificación de impactos, donde veo sobre los recursos naturales y el medio ambiente y la evaluación de la gestión de protección, conservación, uso, explotación de estos. ¿Y qué nos conviene hacer? Esto nos lleva a ver que, bueno, también tengo una clasificación, pudiera hablar de los costos, así como hablaba de calidad. Aquí tengo para obtención de información, para implementar un sistema de gestión, un plan de gestión, no el sistema, el plan. Por supuesto que también el sistema va a influir. Adecuación tecnológica, gestión de residuos y emisiones, sistemas de información y prevención, inversión en instalaciones, conservación y mantenimiento, costos jurídicos, me voy brincando algunos, administración de desechos, efectos en la salud no compensados, certificación, calidad del producto, salud y satisfacción de empleados, percepción del público, todos estos me terminan sumando. ¿Qué hago para reducir estos? Tengo que invertir de la misma manera como en calidad es invertir a la prevención, tomo en cuenta un sistema de gestión ambiental, tomo un análisis de riesgos medioambientales, pongo controles, sí invierto en adecuar tecnología mientras sea posible, doy cumplimiento a las normatividades legales, doy cumplimiento a la sociedad a mi alrededor y empiezo a eliminar esos impactos, entonces, por ende, sí se me reducen los costos. Entonces, a donde voy es que para ver una organización que trabaje de manera sustentable, pues no hay cómo adquirir, o sea, la mejor manera es el trabajar en base a un sistema de gestión ambiental donde haya un enfoque con exigencia para la supervivencia de la empresa en base a la sustentabilidad, ¿sí? Donde el desarrollo de la sociedad, que sí deba exigir la generación de la parte económica, pero al mismo tiempo, pues que mantenga los recursos naturales. A eso nos referimos a la sustentabilidad y ya lo trabajamos mucho todo un semestre el año pasado. Por lo tanto, se deben de considerar estos costos. La situación aquí es que casi todo el enfoque siempre ha ido hacia calidad, entonces en cuestiones contables no hay mucho conocimiento de esto, de los temas medioambientales, entonces sí, esto implica que las empresas quieran invertirle más también a la educación de su personal en la situación de medioambiental, pero sobre todo también integrado en la parte de las organizaciones, la parte administrativa, no solamente la parte auditora, digamos, o los responsables de esas áreas donde se tiene que estar verificando el medio ambiente, sino la parte financiera también, para que el enfoque cada vez sea mejor y el costeo de las empresas con respecto al medio ambiente, pues tenga un mejor manejo. Pero voy a lo mismo, insisto, la respuesta sí nos la da un sistema de gestión medioambiental, porque esto va a estar en el día a día de todo el personal.
y esto incluye al personal financiero. Esto nos lleva también a hablar de costos de la seguridad y salud en el trabajo, que por estos tenemos más o menos tres categorías. Podemos hablar de los costos debido a repercusiones humanas, legales y económicas, porque aquí ya hablamos de las personas directamente. Entonces aquí los riesgos van desde salud o incumplimientos legales y todo esto tiene también la parte económica. Aquí no solamente hablamos de economía, ¿verdad? En las repercusiones humanas, si hay un accidente, pues hay mucho más allá, son costos que incluyen y van hasta la marginación social cuando una persona, digamos, llega a perder uno de de sus extremidades. Ya no es aceptado en muchos lugares de la sociedad. No es culpa nuestra ni del accidentado, pero esto lleva a educación, es una parte cultural. Disminuyen los ingresos, sí, porque en un extremo como ese se queda la persona ya sin capacidad de poder laboral. Sí queda por las leyes federales, en el caso de México, queda con una pensión. Sin embargo, la pensión no suele ser alta, pues entonces es para que se mantenga, pero sus ingresos sí disminuyen. La familia tiene repercusiones porque cambia su estructura, su formato de cómo se llevaban. La sociedad entonces tiene pues ciertos problemas de acuerdo a si hay una repercusión en la salud humana. Entonces, esto también debe considerarse y un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo nos permite evitar esta repercusión, nos permite plantear hasta allá. En dado caso de que sí pase, ¿cuál es mi control? La idea es que siempre todas las personas se encuentren bien. Las repercusiones legales, decidí incluir el logo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social porque para nosotros en nuestro país son las normatividades principales. Claro que esto lleva a la Ley Federal de Trabajo, lleva a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las normatividades alrededor que debieran repercutir de acuerdo al rubro de la organización. Tengo aquellos derivados del Estado por los poderes ejecutivos, el legislativo y judicial. Esto es para reducir daños ocasionados por los accidentes laborales. Entonces sabemos que sí hay repercusiones legales, hay sanciones administrativas a las organizaciones, puede haber incluso hasta cierre de la organización. Entonces esto es un costo muy alto, ¿sí? Uno tiene que evitar esas sanciones. Ay, dejé de partir. ¿Dónde estábamos? Acá está. Tengo entonces, además, la repercusión económica. Y la repercusión económica, aquí sí tenemos aquellos costes o costos debidos a los accidentes y aquellos por la prevención, que sí es cierto, tal vez pudieran ser altos los de la prevención, pero el llegar a un accidente, recuerden que no solamente será económico, será moral y llevará sanciones legales. Entonces hay que tratar de evitarlos e invertir en los costos de prevención que nos lleva al diseño, a la operación y planificación. ¿Y dónde lo podemos plantear? Voy a lo mismo otra vez. Parezco disco rayado, si tienen si me pueden entender, ¿no? Lo que uno dice del concepto de disco rayado. El de que se repite una y otra vez, en realidad es porque con los sistemas de gestión y sobre todo ya al llegar a ese punto de gestión integral, podemos prevenir y disminuir los costos. Y sí, son costos de calidad, son costos medioambientales y son costos de la seguridad que tenemos que invertir en ellos, sí, pero eventualmente vamos disminuyéndolos, ¿sí? Y vamos logrando las metas propuestas por la organización, ¿sale? Ahí tienen más descripción de cada uno de ellos, a qué se refieren esos costos, pero
a donde queríamos llegar es aquí, pues esto es que sí se da una reducción de costos. Esto es una conclusión en base a los sistemas de gestión y por lo tanto un enfoque sistémico me permite dar o tener sistemas de gestión de calidad del medio ambiente, de la seguridad y salud en el trabajo, de responsabilidad social. Y ya saben, dependiendo del rubro que nosotros nos dediquemos, pues puede aparecer los otros, como es el de inocuidad, como es el de em, para la industria automotriz, etcétera. ¿Sale? Entonces, esta es la idea del repaso que tendríamos que dar o que estamos dando el día de hoy. No es una clase muy larga, es una clase, insisto, de repaso, pero es una clase que nos permite, digamos, para lograr un cierre de la unidad donde tengamos claro la idea de la certificación, que es el que nos lleve a que siempre esté en constante mejora nuestra empresa, que siempre esté en constante avance, que nuestros procesos se mantengan o mejoren, que el personal constantemente esté mejorando, tanto profesional como personalmente, y que entonces lo que estoy mencionando es que todos ganen, es el ganar, ganar de todos, es el que todas las partes interesadas estén en constante crecimiento, ¿sí? No sé si existe alguna duda hasta el momento. Ok, parece que no. No, Ok, bien. Entonces, aquí viene la pregunta al cierre de la clase del día de hoy. Bueno, ¿y ahora qué vamos a realizar con esta clase? Nada, nada más vamos a abrirles un espacio, un foro de discusión para que se continúe hablando y que no se pierda esto. Y relativamente sencillo, donde se toman el tiempo de que ya asistieron a la clase y nada más expresan las ideas en ese foro de discusión, tienen abierto ya la parte de la primera entrega de un avance del proyecto de ustedes, un avance del manual. Entonces, está abierto, me parece que lo entregan hasta la semana que entra, entonces no queremos cargarles de más y también para tener tiempo de hacerles una revisión y darles retroalimentación de ese avance. ¿Sale? Entonces, relativamente relajado y digo entre comillas, porque la idea es que pongamos en práctica todo lo que estamos aprendiendo, desarrollando, implementemos con ese proyecto. ¿Listo? ¿Todo bien? sí está bien, maestro. Sí, profe. Ok. Chicos, entonces muy bien. Vamos a hacer el cierre de la clase entonces. Les digo, cierro, subo las diapositivas, subo el video y les abro un foro de discusión. Muy bien, cuídense mucho y espero también sus dudas. Y aquí nos vemos. Gracias. Bye. Bye. Gracias, maestra. Bye bye. Gracias, profe. Adiós. Adiós.